Empezamos un tema muy importante. Llevo ya un buen tiempo sin subir contenido a mi canal de YouTube, pero Dios me ha ido preparando para poder llevar esta serie tan importante. Es un tema que la mayoría no nos gusta hablar. Y estamos hablando del proceso de la pérdida de un ser querido. Y fíjate, ahora mismo acabo de venir de un campamento poderosísimo. Estuve con el doctor Vargas, hicimos un buen trabajo. El Espíritu Santo se manifestó. Y allí el tema central era el Espíritu Santo en la familia. Y cuando yo me tocó el tema mío en la mañana, a las 10 de la mañana, yo comienzo diciendo lo siguiente: hay crisis en la familia. Hay problemas familiares, hay problemas emocionales. Hablé mucho de la salud mental. Esa fue mi introducción en el tema, sin saber que después de quizás 1 o 2 horas, unos padres tenían que salir corriendo a una gran tragedia porque su hija se trató de quitar la vida. Así que no voy a tocar el tema del suicidio, pero voy a tocar el tema de la pérdida, que incluye un suicidio, incluye quizás un familiar que esté con una enfermedad terminal, donde el proceso no solamente es para ese enfermo, esa persona que está convaleciendo, sino también aún para toda la familia. Entonces, por eso es que esta serie, a mí me gustaría que usted, aunque no le guste, usted entre en ella, porque vamos a aprender mucho con relación al proceso. ¿Okay? El proceso es muy importante que nosotros lo podamos enfrentar y trabajar. De lo contrario, entonces va a haber quizás heridas, quizás unos estados de ánimos demasiado muy fuertes porque no aprendimos a superar y trabajar con lo que es la pérdida. Así que el tema de hoy se llama el impacto en el proceso de una pérdida. Esta es la primera parte. Vamos a estar tocando varias partes sobre los ciclos y cómo yo le llamo los 5 cuartos. Así que estas 5 etapas que yo le llamo 5 cuartos es la negación, es la ira, es la negociación y es la depresión y aceptación, que forma parte de este marco en el que aprendemos a aceptar la pérdida de un ser querido. Vuelvo a repetir, yo personalmente como profesional le he puesto el título de los 5 cuartos, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esas etapas después de una pérdida. Es bien importante entender que cuando es una persona que está enferma, que estamos lidiando con ella, que estamos trabajando, aunque es el mismo proceso que estamos y que vamos a pasar, la realidad es que es más impactante cuando realmente esta persona, ya yo sé que está convaleciendo, vamos preparándonos poco a poco mentalmente y psicológicamente, sabiendo que en algún momento se nos va. Pero es más doloroso y más impactante cuando de repente recibes una llamada y te dicen: murió tu mamá, murió tu hijo, murió tu papá, murió un amigo que tú querías mucho. El impacto es mucho más fuerte y el tiempo de recuperación también es mucho más tiempo. Por cierto, no todo el mundo procesa diferente. Cada cual es un ser humano distinto donde se atraviesa en distintas formas, ¿ok? Pero hoy no voy a hablar de lleno lo que es quizás la pérdida. Voy a hablar de algo que usted se va a asombrar, pero yo le llamo, y se le llama, los profesionales, los psicólogos, se le llama duelo anticipatorio. ¿Duelo qué? Anticipatorio. ¿Ok? ¿Sabe? Y usted dirá, ¿pero de qué me está hablando? Usted va a entender porque
Somos la única especie conscientemente del carácter inevitable de nuestra propia muerte. ¿Ok? Así que somos la única especie consciente del carácter inevitable de nuestra propia muerte. Es decir, desde el inicio de nuestra vida llega un punto en que sabemos que vamos a morir. Esto está terrible. Inclusive yo que estoy llevando este tema me choca, ya que por supuesto tengo 61 años, todavía tengo fuerza, todavía Dios me está bendiciendo, todavía estoy bendiciendo, pero está latente, y de eso vamos a hablar, está latente esa sensación y ese pensamiento que no está todo el tiempo y no está todos los días, pero llega un momento, sea de la semana o del mes, donde tú piensas y viene a tu mente que en algún momento te vas a morir o que algún ser querido va a morir. Así que yo espero que esta serie sea de ayuda para ti, donde realmente usted pueda conseguir fortaleza en el Dios Todopoderoso y también busque ayuda profesional. Y este tema de la pérdida anticipatorio, pareciera ser que nuestro amigo Salomón lo plasmó allí en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, y ustedes conocen este versículo donde dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Okay? Y no voy a desarrollar todo el texto. Yo quiero concentrarme en esa primera línea que dice: porque los que viven saben que han de morir. Estamos hablando aquí de lo que es la pérdida anticipatoria, o el duelo, mejor dicho, anticipatorio. Es decir, yo nazco, pero en algún momento en mi niñez voy a tropezar con el conocimiento de que tengo que morir. O sea, tengo que morir, y nadie quiere morir. Inclusive, mientras tú me estás escuchando, yo sé que estás pasando por sensaciones, o estás pasando por ideas, y una película que llega de tu mamá que murió, de tu tío que murió, de tu mejor amigo, y si es reciente, peor, puede estar viendo este tema y estar llorando. Y las lágrimas son necesarias, no es de debilidad. Las lágrimas a veces, y muchos expertos dicen que limpia el alma, porque las lágrimas quiere decir que amé a esa persona, que pienso en esa persona. Así que es bien importante el tema de hoy. Yo estoy muy contento. Hace mucho tiempo que no subo contenido, y en los momentos que entro y salgo de tantas campañas no me había preparado, pero ya estamos listos para esta gran serie con relación a las pérdidas, con relación a la muerte, y cómo procesamos cuando un ser querido se nos va. Hay un libro buenísimo de una famosísima autora, donde ya pues está descansando. Es nuestra amiga Elizabeth Kubler-Ross. Esta persona fue experta en el tema del duelo, de lo que es el proceso de los familiares, el proceso de que entramos y vamos caminando ahí. Ella dijo lo siguiente: saber que nosotros y todos nuestros seres queridos vamos a morir algún día crea ansiedad. Así que desde que entró el pecado al mundo, que el pecado trajo la muerte, es una sensación de todos los seres humanos, donde en algún momento de nuestra vida comenzamos a sentir ansiedad, algunos más que otros, donde sabemos que tenemos que atravesar ese lugar que nadie quiere pasar.
Yo glorifico el nombre de Dios y alabo el nombre de Dios por saber que hay esperanza en Cristo. Yo agradezco y glorifico el nombre de Dios porque Él es el único que nos da ese bálsamo, esa esperanza, esa seguridad que a pesar de que algún ser querido se vaya, a pesar de que uno mismo tenga que atravesar este trágico momento de la muerte, Dios tiene el poder y la potestad y es soberano para poder levantarnos de los muertos. Y por eso hoy yo no quiero que este tema sea un tema de miedo, un tema no, yo no quiero escucharlo. Al contrario, es necesario hablar de él, es necesario trabajar en esa dirección de pasar esos 5 cuartos o esas etapas cuando un ser querido se nos va. Así que es bien interesante porque en algún momento, en algún punto de la infancia nos damos cuenta de que moriremos. Ahí comienza nuestro duelo anticipatorio. Yo recuerdo, está brutal. Yo recuerdo, no sé ni cuánta edad tenía. Vivía en el residencial Manuela Pérez. Yo era pequeño, no sé si tenía 4, 5, 6 años, I don't know. Pero yo recuerdo vivamente, lo poco que puedo recordar vivamente, que comencé a escuchar gritos y comencé a ver el movimiento y personas y mi mamá y mi papá estaban afuera mirando y yo como niño pues mirando allí qué era lo que estaba pasando, y yo puedo notar y ver una persona que está cargando a otra, moviéndola con una cubeta, con una vasija, y yo podía ver cómo esta persona estaba botando el hígado. O sea, yo te estoy hablando, chamaquito, un niño. Usted se puede imaginar el impacto en mi niñez, donde allí yo empecé a entender que aunque el caso de este caballero fue por alcoholismo y fue porque ya el hígado no podía más y estaba vomitando el hígado, pero yo mismo en ese momento pensé, espérate, yo voy a morir también, ¿sabes? Y estamos hablando hoy, el tema de hoy es el duelo anticipatorio. Es decir, yo no tengo un duelo cuando mi mamá o mi papá o algún familiar se va a morir después de viejo o cuando yo sea adulto. Estoy tratando de decir que este primer tema es el duelo anticipatorio que comienza desde mi niñez, que comienzo a descubrir que algún momento me voy a morir y en algún momento algún familiar que amo o algún amigo que amo también va a pasar por lo mismo. Está presente aún en los cuentos, escúchame, está presente aún en los cuentos y en los muñequitos. Yo no sé si usted lo ha visto. Aún en los muñequitos regularmente hay una muerte. O el malo lo mató, o el villano, o murió de una muerte natural, ¿sabes? Que este elemento de muerte lo tenemos constantemente desde pequeño. Este duelo anticipatorio lo estamos sufriendo desde que nos damos cuenta y donde el impacto de la vida y las noticias y otros elementos me hace saber que yo voy a pasar por allí. Mire lo que dice este párrafo. Está presente aún en los cuentos y películas de muñequitos, como si ellos nos estuvieran preparando mentalmente. Así que este tema hay que tocarlo. A mí mismo no me gusta tocar lo de la muerte y no voy a entrar en eso, pero aún a mí me afectó
y todavía me afecta un poco más porque yo trabajé, cuando chamaquito, trabajé con muertos. Sí, así mismo como le escucha, trabajé con muertos. Así que Petronila Benítez, que le decían Cuca, fue la directora de forense en Puerto Rico. Y cuando ella quería mover muertos de Ponce en la escuela de medicina, allí ella buscaba chamaquito y le pagaba un par de pesitos para que entonces le ayudaran a transportar X muertos de Ponce para traerlo a centro médico. Así que ese fue mi trabajo, mi tantos trabajos, uno de ellos, y me impactó mucho porque los muertos los colocaban como si fueran ropa de Londres, y allí cuando iba a colocar uno de los muertos con mi primo, con Oscar, veo a uno de los muertos que se parecía a mí, y eso me impactó, me afectó durante mi vida. Y ya gracias a Dios, pues el tener a Jesús, el tener el poder de Dios, el saber que hay esperanza, pues me calma y me da tranquilidad, porque ahí yo me refugio. Así que en esta hora, a mí me gustaría que usted abriera la Biblia y buscara refugio. Dice la palabra de Dios que Jehová, que Jesús es el Padre de toda consolación. Y si ahora mismo me estás escuchando y me estás viendo y tiene algún familiar en intensivo, si tiene algún familiar con una enfermedad terminal, si tú mismo estás con algunas condiciones donde la mente te traiciona, donde muchas veces puede durar 10 años más o 20 años más, pero la misma mente te traiciona, busca ayuda profesional y busca refugio en la oración y en la palabra de Dios. Así que volvemos al tema para no hacerlo muy extenso. A medida de que vamos creciendo, se agudiza el duelo anticipatorio. Y es cuando un ser querido pues está sufriendo, ¿ve? Que está padeciendo ese problema. Así que los profesionales le llaman el duelo anticipatorio el principio del fin. Miren esto, ¿el principio de qué? Del fin. Así que desde el principio nosotros estamos viendo el fin de nuestro destino. Y pues qué bueno que con nosotros está Jehová. Es un duelo que no revelamos a nadie. Quizás algunos caen en crisis, lo cuenta un profesional, lo cuenta un amigo, pero la mayoría de nosotros como seres humanos, ese duelo anticipatorio lo mantenemos latente en nuestro ser, donde reímos, donde vacilamos, donde no está pasando nada, pero dentro de cada ser humano vivimos ese duelo donde no se lo revelamos a nadie. Cuando un ser querido tiene que realizar el duelo anticipativo, es decir, cuando un familiar sufre de una enfermedad terminal, toda la familia sufre. Así que esto es igual que el adicto. Una persona con adicción a drogas, el problema lo tiene el muchacho o la muchacha, pero afecta a toda la familia. De igual manera, una enfermedad, un duelo, una persona que esté en cama, que esté padeciendo alguna condición, va creando un duelo. Así que miren cuán difícil es esto, donde tenemos el duelo anticipativo con la persona que está en cama y pasamos por ese proceso, pero después que esa persona muere, también volvemos a pasar por ese sendero de esas etapas, las 5 etapas donde volvemos a atravesar. Así que vuelvo a repetir, yo agradezco al cielo porque nuestro Padre Celestial nos consuela y nos da esperanza. Así que leo aquí en mis notas. Esta
anticipación puede ayudarnos a prepararnos para lo que nos espera. Deberíamos ser conscientes que la anticipación de un acontecimiento puede tener tanta fuerza como el acontecimiento propiamente dicho. Así que cuando hablamos de esto, estamos hablando que quizás, y lo vamos a hablar después en el segundo tema, de lo que es cuando reconocemos que estamos en negación. Así que este anticipo afecta grandemente, pero a la misma vez nos ayuda a poder manejar a la persona que está convaleciente y a nosotros mismos en el estado emocional. Y también se habla de lo que es el limbo de la pérdida, que no tiene que ver nada con los católicos, ni tiene que ver nada con que murió y está vagando y hay que orar para llevarlo al cielo. No está hablando de eso. Se coloca ese término poniendo que en ese momento el ser querido ni mejora ni empeora. ¿Sabe? El limbo de la pérdida son los momentos en que el ser querido ni mejora ni está ya agonizando, sino sigue enfermo. Entonces, a esto se le llama limbo de la pérdida. Sabemos que va a morir, pero ¿cuándo va a morir? No queremos que muera, pero llega un punto de los familiares que han pasado ya, sea en coma, sea en la cama, donde ya han pasado suficiente tiempo, donde entonces entra la persona a orar o a pedirle a Dios que se lo lleve. No quiere que se lo lleve, pero esta persona está viéndolo sufrir tanto que a la misma vez él está sufriendo tanto que llega un momento que piensa que lo mejor es orarle a Dios que se vaya. Cuando esta persona se va de este mundo y muere, entonces entra una super culpabilidad, porque entonces piensa que como está orando de que Señor llévatelo para que no sufra, entonces quien lo mataste fuiste tú. Miren cómo afecta este proceso de pérdida, estos duelos que duran tanto. ¿Ve? Así que si estoy hablándole a alguien que está pasando por ahí, por cierto, te digo que aunque si por casualidad murió y tú estabas orando en silencio porque nadie lo sabía, tú no lo mataste. ¿Ve? Dios sabe cuando se lleva a la persona. Dios conoce todo, el futuro y el principio. Por consiguiente, no te sientas culpable de que realmente usted fue la causante o el causante por la cual estaba ahí, porque usted estaba en el limbo de esa pérdida donde decía, ven acá, pero ya pasaron un año, ya pasaron 6 meses, ya pasaron 3 años y cada mes es una angustia, ¿cuándo va a morir? ¿Cuándo va a morir? Y ahora la persona muere y entonces usted se siente culpable como que usted tuvo la culpa. Así que por eso es que en ese momento entra lo que le llamamos el intruso de incertidumbre. Es ese momento donde tú no sabes qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, y nadie se prepara para la muerte de un ser querido, aunque sí podemos amortiguar y puede ser de ayuda el que tú manejes esos asuntos, pero no estamos nunca 100% ready para eso. Si el tiempo de la muerte de esa persona fue de varios años, como lo es la enfermedad de esclerosis, Alzheimer, es posible que dispongamos de varios años para entrar en el proceso de las 5 etapas. Así que hay personas que, como sufrieron tanto cuidando a alguien antes de morir, estoy diciendo aquí, y estas notas son de un libro, no estoy inventando yo, llega un punto que tú vas a ver que esa persona
se quedó tranquila. Y esa persona está normal. Y la gente que le gusta hablar dice, oye, ya ni sentimiento tiene. Parece que no la amaba mucho. ¿Ve? Pero no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver que como el periodo de sufrimiento y de duelo anticipativo fue tan largo, de la misma forma las etapas que ella o él va a entrar va a tardar también unos cuantos años. Y ahí es que explota la depresión y uno dice, pero ven acá, si esa persona estaba bien. Sí, estaba bien porque al ser tan largo el periodo, también el periodo de ajuste, salir de ahí, pues entonces tarda también. Así que me gustaría terminar con un versículo. Espero que usted le dé like, que usted comparta estos temas. Yo tengo muchas series de jóvenes, muchas series teológicas, muchas series psicológicas, pero siento que esta serie va a ayudar a muchas personas a entender por qué siente lo que siente y entender qué es lo que es el duelo anticipatorio. El próximo tema vamos a entrar a esa primera etapa de lo que es la negación. Pero hoy quiero terminar Isaías 25:8 que dice, destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si Jehová lo dice, yo le creo. Y hoy yo quiero que tú tengas esperanza a pesar de que tú hayas perdido un ser querido, a pesar de que lo que pasó, tú no tienes ningún control, no puedes levantarlo, no puedes hacer nada, ya murió. Pero Isaías 25:8 dice y nos promete que destruirá la muerte en algún momento para siempre. No va a haber funeraria, no va a haber hospitales, no va a haber más lágrimas. Y por cierto, lágrimas de tristeza, porque sí va a haber lágrimas en el momento que yo te pueda ver en el cielo, en el momento que yo pueda abrazar a esa persona que tanto tú amabas. Y hablando así, me recuerda a Gerson Nino. Gerson Nino era parte del Ministerio Jesús la Solución, donde estaba a punto de casarse. Él había vivido una vida turbulenta, inclusive practicó el satanismo, el diablo lo atacaba mucho. Sin embargo, en ese tiempo era su mejor momento. Estaba consagrado, habíamos bajado a Venezuela para dar un gran evento con casi 4,000 personas y allí él bajó con nosotros y ya él estaba a punto de casarse, todo el mundo estaba contento, pero a mitad de semana Gerson Nino comenzó a pedirnos perdón. Y perdóname Edwin Coto, perdóname Felipe, perdóname Juan Carlos Gaviria. Y nosotros dijimos, Gerson, tú no nos has hecho nada, ¿qué te pasa? Tranquilo, estamos contentos, te vas a casar. Y para hacerle la historia corta y terminar este primer tema de lo que es la pérdida o el impacto de las pérdidas de este primer tema de esta serie, a mí se me antojó, iba a estar un poco más de tiempo en Venezuela, y se me antojó de pedirle al pastor Daniel Sánchez que me adelantara el pasaje. Ya sentí estar con mi familia. Y recuerdo como hoy que ese domingo en la mañana tomé el bus. Habían unas 100 y pico de personas despidiéndome. Dentro de esas personas estaba Gerson Nino, sin saber que jamás lo volvería a ver. Esa misma noche allí estaba esperando para cantar, estaba en el primer banco y estaba el orador y él estaba esperando para cantar y de repente le dio un fuerte dolor de pecho, se lo llevaron y las últimas palabras de Gerson Nino fue: tú sabes que te amo, muero en ti. Esta promesa de Isaías 25:8 me da la esperanza de poder ver no solamente a Gerson, sino a tantas personas que amo y que amaba,
Él dice, Dios destruirá a la muerte para siempre. Aferrémonos a esa promesa. Yo sé que no es fácil, pero qué bueno que Dios es nuestro Padre de toda consolación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dele share, comparta este mensaje de sanación y de ayuda a entender las etapas que vamos a pasar después de una pérdida. Dios te bendiga. Te habló tu amigo, el pastor y doctor Felipe Andino.